Gracias al Señor porque todavía hay gente, todavía tenemos el tipo de persona que está interesada en el estudio bíblico. Mejor decir, en conocer los principios, códigos y reglas de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras. Acuérdese lo que le enseñé, que la diferencia entre hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica se puede considerar como un arte, como un paquete, como un combo, como aquello que nos presenta los códigos, reglas y principios de interpretación como herramientas para hacer una buena interpretación de las Escrituras. Y la exégesis es cuando yo tomo dichas herramientas, dichos códigos, dichos principios para hacer un estudio del texto sagrado, para tener una buena interpretación de las Escrituras. Si la hermenéutica me presenta las herramientas, en la exégesis yo utilizo las herramientas. Una persona me decía, ¿qué hermenéutica y qué hermenéutica nada? La letra mata y el espíritu vivifica. Me sacó el texto de su contexto, porque cuando dice la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando de la vida que produce el Espíritu Santo en la justificación, en la vivificación, por causa de la fe que deposité en el plan financiero de Dios, cosa que no la podemos alcanzar por la ley, que es la letra. Es lo que Pablo está hablando allí. No está hablando nada de letra de universidad, ni de escuela, ni de escolaridad, ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a presentar, preste muchísima atención, porque voy a presentar principios de interpretación, códigos, reglas, que no quiero decir que, porque con lo que expreso no quiero presentarme como la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano. O sea, él sí, wow, él sí, no. Pero es una verdad que muy pocos conocen lo que usted hoy va a escuchar. Esto que voy a presentar en la Universidad Teológica, en una de estas universidades acá en los Estados Unidos, donde di clases, donde fui un expositor como maestro, como catedrático universitario, me pidieron por favor que si les podía dar hermenéutica, pero yo les digo, yo les doy la hermenéutica que yo construí, que yo creé, que yo hice, la que yo formé, resultado de una serie de estudios, pero no la básica, o debo decir la elemental, porque básica es fundamento, la elemental, la que siempre nos han enseñado más de lo mismo. Y me dijeron, presénteme el pénsul, se lo presenté y inmediatamente me llamaron y me dijeron, esto usted va a decir, esto usted no va a decir. ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Porque lo sí es lo del común, lo no es lo que nunca han enseñado, que se debe transmitir, que se debe enseñar, que usted hoy lo va a escuchar. Pero que estas son verdades inconvenientes que no nos conviene que el pueblo sepa. Eso se llama catolicismo romano, donde la Iglesia Católica se encargó de traducir el texto sagrado y llevarlo a una versión bíblica, que es lo que llaman la Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, 350 años aproximadamente después de Cristo, donde en las liturgias de la Iglesia Católica solo se leía la Biblia en latín y las liturgias se daban en latín, de modo que el que estaba sentado ahí quedaba al aire, no entendía nada. Fue uno que se interesó, llamado Casidiro de Reina, y dice, espérate, yo voy a hacer una traducción bíblica al español para que los que estén sentados acá latinos escuchen, sepan esta verdad. El hombre fue perseguido. De los sacerdotes que se unieron para hacer esta interpretación bíblica, muchos fueron llevados a la hoguera.
Él escapó, logró, se exiló en Europa y de ahí es donde nace la primera versión bíblica español en latín que se llama la Biblia del Oso. La primera. Y después Cipriano de Valera, años después, le dio una revisión y la mejoró. Pero gracias a este hombre que pertenecía a la Iglesia Católica, monje católico, pero que se dio cuenta las aberraciones, las mentiras, el engaño que había dentro de la Iglesia Católica. Él fue inspirado por el Espíritu, inspirado en el sentido de impulsado para hacer esta traducción. Y gracias a él la tenemos. Y eso pasa en nuestras congregaciones. Hay verdades inconvenientes, donde muchos ministerios en nuestras congregaciones no les conviene que la iglesia sepa. Pero son verdades. Oiga bien esto. Voy a comenzar con lo que llama las reglas de interpretación. Reglas de interpretación. Estas reglas de interpretación serán para el estudiante o el teólogo lo que es la caja de herramientas para un mecánico. Cada vez que digo esto, la caja de herramientas para un mecánico, me acuerdo que yo entré a trabajar adolescente. Tenía como 10, 11 añitos a ser ayudante de un mecánico. Y cuando él estaba debajo del carro me decía, Briceño, José, pásame la llave 3/4. Y me pasa la de media y la de 1/8. Y entre todas las llaves empezaba yo a buscar, raca, buscar la llave y raca. Briceño, la llave, y ahora estoy buscando. Como él veía que yo me tardaba, él salía debajo del carro en el carrito que es rodante, salía, miraba la caja, tan, y las agarraba y se volvía a meter. Y yo decía, wow. Y yo buscándola entre todo ese llavero, leyendo, 5/16, 4/8, y él sabía cuál era, sin leer. Eso es lo que se quiere, que usted se familiarice con estas herramientas, con estas reglas de interpretación que son como una herramienta. Que cuando usted empiece a estudiar, a leer la Biblia y a hacer un estudio de las Escrituras, usted aplique estas reglas. Y esto es un tiro al piso. Esto no falla. Gracias a Dios por la hermenéutica. Muchos dicen que esto es pagano, que de paganismo no tiene nada. Su contenido no tiene nada de paganismo. Entonces, estas reglas de interpretación serán para el estudiante o el teólogo la caja de herramientas, los instrumentos quirúrgicos para un médico, el tipo de pincel para el pintor o las notas de la escala musicales para un músico. Esto de las notas de la escala musicales para un músico, me acuerdo que en una ocasión estaba en Colombia, estaba predicando la Convención Internacional de las Iglesias Cuadrangulares en la Plaza de Toro La Macarena, Medellín, Envigado. Y fui el predicador oficial y me hospedé en la casa de Bori. Si me estás escuchando, Bori, te saludo, te respeto. Excelente músico, trompetista, pero no solamente eso, es el que lleva la música a lo que llaman a un pentagrama. Y me acuerdo que el tipo que estaba allí lo llama Oscar de León. Lo llamó Oscar de León. Y sonó el teléfono. Y agarró Bori el teléfono. ¡Aló! Y del otro lado, porque puso el altavoz, le dijo, ¡Bori! Dice Bori, Oscarcito. Dice Oscar, ¡sabroso! ¿Cómo? Bori, ¿cómo está? Le digo, bien, gracias. Mira,
Yo quiero que me pongas esto en un pentagrama ahí. Tú sabes, esta música para los músicos. Y Oscar de León le decía con la boca, sonido, le dice, vas a hacer esto para acá, ok, grabó la voz y exactamente cuando él hizo en el pentagrama todo con su signo, se la presentaba a los trompetistas, a los músicos, y los músicos eran que muchos de ellos no tenían oído musical, pero hacían lo que estaba escrito en el pentagrama. Y empezaba el trompetista o cada vez se hacía 1, 2, 3, para que tam pam 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 para que pam pam. Lo que Oscar hizo con la boca, Boris se lo llevó al pentagrama y los músicos leyendo el pentagrama era que tocaban. Muchos de ellos no tienen oído. Que si ese papelito se les vuela y se les va, se pierden porque ellos seguían es por el papelito. En un supuesto que tenga uno en una banda, muchos de esos que están en las bandas, ¿cómo se llama eso? Las orquestas, esas que dirige el que tiene el palito, y si se le llega a perder un papelito de esos se pierden, porque muchos de ellos no tienen oído. Si no se guían es por el papelito, a lo que se le cae el papelito, se pierde. Así pasa con la hermenéutica. Si usted no tiene los códigos, las reglas de interpretación que les voy a presentar, usted no va a ser un buen estudioso de las Escrituras. Usted solo va a leer Biblia. Y eso es lo peor de esto, que usted lea Biblia y no estudie las Escrituras. Acá se necesita de gentes que no solamente lean la Biblia, sino que estudien, que hayan estudiado las Escrituras y traigan un mensaje exegético, polifacético y sistemático. Acá se necesita eso. Oído. Alguien dijo que las reglas de interpretación son como un ancla que nunca falla. Es un tiro al piso. Vamos a clasificar cada una de ellas. Primero tenemos la regla fundamental. Esta regla nos enseña que la Biblia en su traducción original es su propio intérprete. Y no se debe hacer una interpretación fuera de la verdad de ella. Esta regla echa por tierra el eclesiasticismo. Óigame, el eclesiasticismo, el cual enseñaba que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia. ¿Qué te parece a usted? Y también echa por tierra la interpretación alegórica que alegaba que era necesario inspirarse en la filosofía griega para interpretar las Escrituras. Dígase Platón, Sócrates, Aristóteles, y para usted de contar. Esto no es verdad. La Biblia tiene su propia interpretación. Hay que interpretarla a la luz de lo que está escrito, haciendo un exégesis de ella. Pero viene otra regla que quiero que usted tome fuerzas, agárrese, ahí amárrese el cinturón, porque esto que voy a decir me va a causar problemas con los que están allá del otro lado de las cámaras, que son religiosos, arcaicos, tradicionales, dogmáticos, llenos de catolicismo romano, de principios de ocultismo, que lo que tiene es un sincretismo. ¿Sabe lo que es el sincretismo? La mezcla de falsas doctrinas. Porque si lo que hasta ahora he dicho, esto que es primera vez, oído, en 33 años que tengo en el ministerio, primera vez que voy a exponer esto por las redes. Primera vez. Es primera vez que lo voy a decir, es el primer público que me va a escuchar decir esta verdad. Así es que usted agárrese. Segunda regla de interpretación, oído, del emisor, el receptor
y el cronista. O sea, cuando leo las escrituras no debo dejar de tomar en cuenta el emisor, quién lo dijo, el receptor, a quién se lo dijeron, y el cronista, quién hizo la recopilación. ¿Quién fue el que escribió? ¿Quién tomó nota del suceso, de lo que se dio, de lo que se aconteció, de lo que se hizo, de lo que se dijo? ¿Quién tomó notas? Me preguntó una persona, maestro, ¿el libro de los Romanos lo escribió Pablo? Digo, no. ¿Cómo? ¿El libro de los Romanos lo escribió Pablo? No. Pablo fue el que dictó lo que se escribió, pero lo escribió fue Tercio, que era un escritor que tenía Pablo. Fue Tercio el que lo escribió, no Pablo. Pablo solo le dictaminó a Tercio y Tercio fue escribiendo. Estas reglas, ¿cuál? El del emisor, el receptor y el cronista, nos permiten descubrir y tomar en cuenta el personaje que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Nos permite descubrir el destinatario y por igual nos permite descubrir el escritor o su autoría. En cuanto al emisor, no se me duerma, presta atención. En cuanto al emisor, el receptor y el cronista, cuando no, negativamente no se toma en cuenta estas reglas, se corren dos grandes riesgos. En primer lugar, el de confundir al emisor con el cronista. En segundo lugar, el de hacer juicios predeterminados en lo que se leyó en relación al acontecimiento. Por otro lado, el no conocer y tomar en cuenta estos tres factores, se da la posibilidad de tener una mala percepción en el desarrollo del contenido escrito, teniendo una información falsa, desvirtuada de la verdad en el acontecimiento registrado. En cuanto al cronista o recopilador, aquí viene la primera bomba. Cronista, persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado o le han informado en el orden cronológico conforme sucedió. En cuanto a los cronistas bíblicos, hay eventos que están escritos tal como el cronista los vio, pero en realidad a escondidas no fue lo que sucedió. ¡Wow! Maestro, ¿qué usted está hablando? Vamos paso a paso. Para evitar caer en una mala interpretación, hay que descubrir en la escena el emisor y separarlo del cronista o recopilador. Vamos a dar 4 ejemplos del caso analizando escenas en 4 pasajes bíblicos. Ejemplo, primero. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y digo en presencia de los israelitas, esto que Josué dijo fue lo que Jehová le dijo que dijera, según el contexto, porque Josué habló con Jehová, Jehová pues no está en eso se llama la interpretación tácita, sobreentendida, que aquí se sobreentiende que no fue que Josué solo inventó, sino que Jehová le dijo, di esto.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Josué. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Que considero que este es el milagro más grande que está registrado en el texto sagrado. Este es el milagro más grande. ¿Por qué? Ya se lo voy a decir. Eso está en Josué capítulo 10, versos 12 al 13. Según la astronomía, ciencia que estudia las estructuras y las composiciones de los astros, estudia su localización y las leyes de sus movimientos, el fenómeno que registró Josué, que fue el cronista, no fue tal como lo recopiló. La astronomía enseña que la Tierra tiene dos movimientos. Uno lo hace en 365 días, llamado traslación, y el otro lo hace en 24 horas, llamado rotación. Según lo analizado, Josué escribió lo que presenció, pero no fue lo que sucedió. Él vio el sol que se detuvo, y eso fue lo que escribió. Pero la verdad del caso es que geográficamente lo que se detuvo fue la tierra. Pero Josué vio que el sol se detuvo, y él lo escribió, y dice: el sol se detuvo. ¿Por qué considero que esto es uno de los milagros el milagro más grande que está registrado en la Biblia? Porque usted va en un caballo a 70 kilómetros por hora, y el caballo frena de pronto. ¿Por dónde usted va a dar? Usted se va de frente con su peso multiplicado en 4. A 70 kilómetros por hora, la velocidad del caballo con su peso multiplicado en 4. Igual, cuando la tierra se detiene en el momento, Dios no solamente detuvo la tierra, sino que hizo un milagro de mantener geográficamente los elementos de la tierra. Porque a lo que la tierra se detiene, a la velocidad que la tierra viene, las matas, el puerco, el ganado, los seres humanos, las casas, todo va a salir empilado, todo va a salir a una velocidad, a la velocidad que viene la tierra, con un peso multiplicado en 4. O sea que se produce un caos total. Pero Dios no solamente detuvo la tierra, sino que mantuvo los elementos geográficamente para que nada, que no hubiese desastre. Ese es el Dios que usted le sirve. Para que cualquier cosita le produzca temores. Porque cuando usted le produce temor cualquier cosa, usted no conoce a Dios. Nada detiene a Dios, ni un cáncer, ni el sí, nada. A Dios no le detiene nada. Dios todo lo puede. ¿Cuántos saben? Dios todo lo puede. Ok, eso fue una. Segundo ejemplo. Oído. Esto lo registra Lucas, el capítulo 2, verso 21 al 24. Mire el error garrafal que Lucas escribió. Maestro, que usted está diciendo un error y horror garrafal. Como cronista, hizo una recopilación de informaciones que le dieron. Se cree que fue Pedro, los que estuvieron con Jesús. Hasta María pudo haberle dado información a Jesús, a Lucas, para escribir esto. Pero Lucas no lo escribió porque lo presenció, fue que se lo dijeron. Si es que fue Lucas el que lo escribió, porque más adelante voy a explicarle algunas cositas. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, los 8 días, porque el niño judío, se circuncidaba a los 8 días, los que hacían acto de proselitismo se circuncidaba a los 13 días. Por eso Pablo dijo: yo soy circuncidado al 8º día. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús.
el cual le había sido puesto por el ángel que fuese concebido, antes de que fuese concebido. No entiendo porque el ángel le dijo, póngale Manuel, pero lo pusieron fue Jesús. Bueno. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí está el primer error. Porque no es la purificación de ellos, es la purificación de ella, de la mujer, no del niño. Y aquí cometió el primer error Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, espérate, la que estaba inmunda era la mujer, el niño no. Pero Lucas dijo que eran los dos. Aquí se peló. Para decir esto, en una iglesia evangélica te caen a piedra, te matan, te sacan, te entierran a piedra, te reprende el diablo. Pero es verdad. ¿Qué usted dice, maestro? Se peló Lucas. O sea, hay pelón en la Biblia como usted no tiene una idea. La Biblia se contradice como usted no tiene una idea. Hay contradicciones en la Biblia como usted no tiene una idea. Me voy. Entonces, cuando fue concebido y cuando se cumplió los días, que son 40 días de la purificación de ella, no de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a quien, al niño, a Jerusalén para presentarle, que tiene que ver con la redención, que es a los 30 días, porque la circuncisión es a los 8 días. La redención a los 30 días. Y el sacrificio por la purificación de las mujeres a los 40 días, si era varón y si era niña, es 80. ¿Ok? Entonces, lo vuelvo a leer. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice el texto, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo, que tiene que ver con la redención, al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palominos. Pero ese par de tortolas y los 2 palominos es por la purificación de ella, no del niño. Mira el error garrafal que comete este hombre. Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una gran contradicción en 2 rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que se hacía a los 30 días, según Números 18-16, y la purificación de la mujer, que se hacía a los 40 días. Si era varón, si era hembra, a los 80. Levíticos 12-6-8. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Ahí está. Levíticos 12-6-8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño, que es a los 30 días, y la purificación de la mujer, llamada también la expiación, que era los 40 días, se ejecute o se diera el mismo día. Eso es imposible. Según lo que analizamos de lo que el cronista, que es Lucas, me presenta, no está en la verdad establecida por Dios. Él me unió los 2 acontecimientos al mismo tiempo, pero los 2 no se podían dar al mismo tiempo. Es más, los 3 no se podían dar al mismo tiempo. Ni la circuncisión, ni la redención, ni la purificación de ella, ni la expiación. 8 días, a los 30 días y a los 40 días. Pero Lucas dice que los 3 se dieron al mismo tiempo. Así lo leemos aquí, pastor. Así lo leemos acá. Y así lo lanzamos allá.
No tomando en cuenta los códigos y reglas de interpretación del cronista, el recopilador, que el tipo se peló. Entonces decimos lo que el tipo dijo en su pelón y mantenemos a la iglesia errada y tergiversada en falsa doctrina, en unos pelones garrafales como tú no tienes ni idea. ¿Cuándo hay presencia? ¿Cuándo Dios se manifiesta en un pueblo que está engañado, que no conoce la verdad? Nunca. Se puede levantar bandera, levantar estandarte, dar gritos de júbilo, gritos de guerra, aplaudir, tocar el shofar, y no hay unción, no hay nada. Lo que hay es emocionalismo, sensacionalismo, el teatro, el show, el amarillismo, el espectáculo. Pero Dios no está por nada de esto está Dios. Dios no está en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, lo están haciendo según la información que dio un tipo que se peló. Aquí hay gente, ¿sí? Es cierto, oído, que Lucas presenta una posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo. Aquí tengo que entrar en algo. Y usted presta atención a lo que le voy a decir. Es para que usted vea la fuerza de la verdad de los códigos y reglas de interpretación. La redención, que hay 4 tipos de redención que se dieron en la cruz del Calvario: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. 4 tipos de redención. En nuestra Biblia aparece redención en todas partes, pero cuando usted va al griego, por lo menos al interlineal griego de Francisco de la Cueva, usted se va a dar cuenta de qué tipo de redención está hablando el que escribe. Por eso es importante leer el texto tal como se escribió en el griego. Que usted no tiene por qué aprender griego, hay diccionarios que lo van a ayudar, comentarios que lo van a ayudar. Ese es un tipo de redención. ¿Cuál? Todo animal inmundo, macho, que abriera matriz, sería sacrificado a Jehová. Todo. Con la excepción del animal inmundo. Por decir algo, el cochinito, el hijo del puerco, de la puerca. Ese es un animal inmundo, pero tú tenías que traérselo al sumo sacerdote como propiedad de Dios. El sumo sacerdote tomaba el cochinito, lo recibía como que si fuese de Dios, y después el sumo sacerdote te lo entregaba y tú le dabas al sumo sacerdote 5 ciclos de plata. Eso se llama redención. O sea, comprabas el animal. Entonces los 5 ciclos de plata pasaban a ser de Jehová y el cochinito pasaba a ser tuyo. ¿Por qué? Porque es un animal inmundo. ¿Está acá? Lo mismo vas a hacer con el primogénito de la mujer, si es varón. Si es niño, lo vas a traer a Jehová porque es propiedad de Jehová. Entonces, el hijo del animal inmundo o era sacrificado o era redimido. Pero como era inmundo, no se sacrificaba, sino que se redimía, se compraba y se le entregaba a la persona y el sumo sacerdote tomaba 5 ciclos de plata como propiedad del cochinito. Como yo no soy Moloc que acepto sacrificios de niños, dice Jehová, vas a hacer lo mismo, vas a redimir al niño. Lo vas a traer el sumo sacerdote, se lo entregas como propiedad de Jehová. Después el sumo sacerdote te lo va a entregar a ti y tú le vas a dar 5 ciclos de plata al sumo sacerdote, como que ese niño ya no es propiedad de Jehová, sino que tú se lo compraste a Jehová. Ahora es tuyo. ¿Está acá? Porque el niño o era sacrificado o era redimido. Cuando José y María fueron, o José, porque María no fue, porque María no podía estar presente, estaba inmunda. Cuando José, que era figura masculina, fue a entregar al niño al sumo sacerdote para redimirlo, el sumo sacerdote le dijo a ese niño, tú no lo puedes redimir. ¿Por qué?
Porque es el único ser humano que se va a sacrificar ante la presencia de Dios por el pago de la humanidad. ¿Usted está acá? Si el sumo sacerdote recibe los 5 ciclos de plata, Jesús pasa a ser propiedad de María y de José. Entonces ya no es propiedad de Dios y Dios no lo puede llevar a la cruz. O sea, Jesús era o redimido o sacrificado. ¿Qué fue? Sacrificado. Entonces, Lucas dice que hubo un acto de redención en relación a Jesús, del cual no hubo. ¿Pero por qué Lucas lo presenta? Porque se peló. El tipo se equivocó. Ahora, yo estoy hablando de esto acá porque quien me invita es el pastor Omar Díaz y su señora esposa. Un Omar, un hombre que tiene lo que te conté bien puesto, tiene un valor, un coraje, una gallardía, tiene una responsabilidad con el texto sagrado, con la verdad del reino. Ya conoce el carácter del maestro y él sabe que es un reto de haberme invitado acá. Porque esto no solamente me va a traer problemas a mí lo que estoy diciendo, sino lo va a traer problemas a él. Porque lo que estoy diciendo, aunque es una verdad, hay muchos que no la quieren aceptar. Pero es una verdad. Tercer ejemplo. Este es más duro. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede, hablando de Jesús, quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Oído? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, esto fue lo que escribió Lucas, porque eso fue lo que le informaron. Pero ¿era Jesús omnisciente mientras estuvo en la tierra? Sí. ¿Pero operó en la omnisciencia? No. Ya me metí para cristología. Jesús nunca podía operar en la omnisciencia, nunca. Porque era el postrer Adán. Y Jesús tenía que caminar en la tierra tal como era Adán. Si Jesús operaba en la omnisciencia, entonces Adán era omnisciente. Si Jesús opera en la omnisciencia, que tiene que ver con el verbo, la divinidad en él, el primero que se va a quejar delante de la presencia del Padre es el diablo y se lo va a decir. A quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre, tienes que enviarme un hombre que me venza. ¿A quien está operando como Dios? Pero el que escribe dice que Jesús era omnisciente. Y por eso me agarro teológicamente y enseño que Jesús era omnisciente. Pero Pablo dice que no. Le doy gracias a Dios por Pablo. Respondiendo Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 5, 21, 22. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la información que le dieron, sin lugar a dudas, pero no estuvo presente en la escena como para detallar el asunto. Señores, es de notar que quien le diera esta información al historiador se dejó llevar por lo acontecido, mas no tenía el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a dudas fue quien le reveló en palabras de ciencia el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. O sea que quien le dijo a Jesús lo que ellos estaban cavilando en sus corazones, en sus pensamientos, fue el Espíritu Santo que estaba en Jesús por palabra de ciencia. Operó un don del Espíritu en Jesús. El Espíritu le informa a Jesús lo que ellos están pensando, pero no era que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Pero Lucas dice que Jesús sabía. ¿Usted está acá? Sí. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en sus mentes y en su corazón,
No era la omnisciencia operando en Jesús. Eran los dones de revelación que se manifestaban por el Espíritu Santo que estaba en él. Este mismo acontecimiento lo narra el evangelista Marcos con mayor propiedad, aunque no estaba presente, pero lo hizo apegado a la verdad. Vamos a leer cómo lo presenta Marcos 2, capítulo 6, verso 8. Dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla así. Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oído, y conociendo luego Jesús en su espíritu. Ay, es más claro Marcos que Lucas. Conociendo Jesús que en su espíritu. ¿Quién le transmite a Jesús eso? El espíritu que estaba en él. Que cavilaban de esta manera dentro de sí. Les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Nunca. Óigame bien y preste acá atención. Lo que me están viendo a través del video, preste atención. El único milagro que Jesús hizo apelando a su divinidad, porque fue el Verbo el que hizo ese milagro, y que dicho milagro no quebrantó el pacto de regeneración, fue convertir las aguas en vino, el único. Jesús le dijo a María: mujer, mi hora no ha llegado todavía. Porque quien desarrolló, quien llevó a cabo todas las obras que se dieron en Jesús, ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados. Quien hizo todo eso, los demonios salieron de los cuerpos. Quien hizo todo eso fue el Espíritu Santo que estaba en Jesús. Jesús no hizo nada. Nada. Por eso cuando le dijeron por Beelzebú echa fuera demonios, no. Jesús le dijo: si yo echo fuera demonios, vuestros hijos, ¿por quién nos echan? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchos de los hijos de los que participaban del Sanedrín eran discípulos de Jesús. Y andaban con Jesús echando fuera demonios también. Entonces Jesús le dijo: si yo echo fuera demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién nos echan? Ellos andan conmigo también en la comisión y están echando fuera demonios. Y son hijos de ustedes. Son mis discípulos. Y si tus hijos se están echando fuera demonios por el Espíritu, ellos los van a juzgar a ustedes en el futuro. Ay, eso fue lo que Jesús le quiso decir. ¿Qué dice Jesús? Por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios. Quien echaba los demonios no era Jesús, era el Espíritu Santo que estaba en él. Por el Espíritu de Dios echo yo fuera demonios. Por el dedo de Dios. Dedo de Dios, que la palabra dedo significa espíritu. El que escribió los 10 mandamientos fue el Espíritu Santo. Quien escribió las letras, aquellas que se le escribieron al rey de Babilonia, fue el dedo de Dios, fue el Espíritu Santo el que escribió esas letras. Jesús nunca apeló su divinidad, nunca. ¿Por qué? Porque quebranta el plan de redención. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hiciera Jesús a sus discípulos cuando les dijo: las obras que yo hago las harán ustedes también aún mayores. Si Jesús hizo las obras como Dios, ¿cómo es que le va a decir a sus discípulos que las harían mayores? No, porque es que el Espíritu que está en mí va a venir sobre ustedes y va a morar en ustedes y va a continuar el ministerio que yo comencé y lo va a continuar en ustedes. Él es el que va a hacer el trabajo. Entonces, según lo que registra el pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Según Juan 14, 12, 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla. Porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las haría en mayor proporción si los discípulos no son Dios? En el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad. Óigame esto. Pablo en Filipenses presenta lo que es la kenosis y la plerosis.
Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Vio? Esa es la diferencia entre Satanás y Jesús. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Wow. Entonces, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojarse es la palabra kenaos, kenosis, que significa vaciarse, despojarse de todas sus prerrogativas, principios como Dios, dejando de operar como Dios sin dejar de ser Dios. Eso es kenosis, eso es kenaos. Dejando de operar como Dios, siendo Dios. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo. Y después que se dio la kenosis, se dio la plerosis, que es la palabra pleroma, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo cuando vino a él. O sea, la humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. No sé si usted sabía que a Jesús le hicieron preguntas que no supo responder. ¿Xiomara? ¿Sí? Jesús todo lo sabe, ahora sí, porque está sentado a la diestra del Padre. Pero en el tiempo que tuvo en la tierra, Jesús no todo lo sabía. Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento. Jesús fue a la escuela. Jesús se sentó a aprender el Pentateuco, la Torá. Jesús se sentó a los pies de los maestros para que le enseñaran cosas que él no sabía. Ya me metí por cristología, ¿vio? Lo bueno de esto, lo bueno de ser polifacético en el conocimiento de las Escrituras, de conocer todas las cosas que están en la Biblia, por lo menos un gran porcentaje. Voy a dar, maestro, póngamelo en la Biblia. Vamos a las Escrituras. Lucas capítulo 2, verso 52. Mire lo que dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía. Propiedad que no le es atribuida a Dios. Que Dios no crece, Dios es. Punto. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el caso de la mujer del flujo de sangre, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su divinidad porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. Dice que buscaba entre la multitud quién había tocado. No sabía quién había tocado. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado y buscaba entre la multitud quién le había tocado. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. ¿Por qué estoy presentando esto? Para que usted entienda que lo que escribió los evangelistas acerca de la omnisciencia de Jesús, el tipo se peló y se equivocó, porque Jesús nunca operó en la omnisciencia. Juan 11, 33, 34 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también, el caso de Lázaro, Marta y María, llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le sepultaste? Llévame a la tumba.
Y ellas le dijeron, ven, Señor. Si Jesús era omnisciente, ¿por qué no sabía dónde estaba sepultado Lázaro? Señor, ven que te llevo donde está Lázaro. No te preocupes que yo soy omnisciente y yo soy donde. No sabía. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro. Y lo tuvieron que conducir hasta allá por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas. Si Jesús era omnisciente, ¿por qué no sabía que no había higo en la mata? ¿Por qué fue a ver si que conseguía algo? Y no consiguió, se consiguió que no había nada. O Jesús estaba haciendo el qué. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higo. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba higo en ella. Y cuando llegó no consiguió nada. Marcos 11:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, solamente el Padre. A Jesús le preguntaron cuándo es tu venida, y digo, no lo sé, ni los ángeles lo saben, solamente el Padre. Y si él era omnisciente, ¿por qué no sabía cuándo era su venida? Dígalo usted. Cuarto ejemplo. Sigamos. Mateo hace mención, esto es crudo lo que viene, oído. Mateo hace mención de las 30 piezas de plata, el cual le dieron a Judas por la venta y traición que hiciera en contra de Jesús. Oído. Mateo dice que fue el profeta Jeremías quien dijo eso. ¿Sí? Y la verdad del caso es que quien profetizó dicho evento fue Zacarías, no fue Jeremías. Diga, ay. Vamos. ¿Hay un pelón o no hay un pelón ahí? El tipo se peló. Maestro, reprenda al diablo. No, reprenda que usted quiera, pero se peló. Mateo se peló. Dijo el profeta que no era. Y escribió el profeta que no era. Aquí hay un grave error, garrafal. El tipo se equivocó. Por eso yo no me puedo confiar de todo lo que escribieron ellos. Tengo que estudiarlo. Por eso es que no hay que leer Biblia por leer. Hay que estudiar. Porque Mateo escribió algo que se peló. Y si yo voy a agarrar lo que Mateo escribió para doctrinar a la iglesia, yo voy a llevar a la iglesia un pelón. Que el tipo se peló y voy a mandar a la iglesia a pelarse también. De las mentiras que el hombre escribió. Pero está en la Biblia es la palabra de Dios. No, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no todo lo que está escrito en la Biblia Dios lo dijo. Dios no va a responder por muchas cosas que los hombres dijeron en su obstinación. Que Dios inspiró todas las escrituras, vaya, lo acepto. Que la Biblia es el libro de Dios, lo acepto. Pero no todo lo que está escrito Dios lo dijo. Entonces, estas son las locuras del maestro Briceño. Estas son las cosas que la gente no aceptan, pero son así. Entonces vemos un error del recopilador, que hizo una crónica atribuyéndole a un profeta que nunca hizo mención del caso. Pasemos a analizar los pasajes. Mateo 27, 9, 10. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó el Señor. Eso está aquí en Mateo, capítulo 27, verso 9 al 10. ¿El profeta qué? Jeremías, dice Mateo. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento, quien lo dijo fue Zacarías. Eso está escrito en Zacarías, verso 11 al 12 y al 13.
Zacarías capítulo 12, verso 11 al 13 dice, y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalos al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Quién dijo esto? Zacarías, no Jeremías, pero Mateo dice que fue Jeremías. Le hago una pregunta, ¿se peló o no se peló? Se peló. Quinto ejemplo, en Marcos 2, 25, 26, capítulo 2, verso 25, 26, Jesús indica que Abiatar era el sumo sacerdote cuando David entró al templo y comió del pan consagrado. Sin embargo, cuando ese episodio es relatado en el Antiguo Testamento, Abiatar no es el sumo sacerdote, sino su padre, Ahimelech, según 1 Samuel 21:1. Este fue un registro totalmente desfasado de la verdad registrada en el Antiguo Testamento, en lo cual se le debe atribuir el error al cronista, que en este caso era Marcos, porque sabemos sin lugar a dudas que Jesús en sus discursos no hubiese cometido dicho error. Pero Marcos escribe que el sumo sacerdote en ese tiempo era Abiatar, y sin embargo el sumo sacerdote en ese tiempo era Ahimelech. Aquí tenemos otro pelón. Diga ay si no puede decir amén. Sexto ejemplo. Según lo escrito en Números capítulo 25, verso 9, en el desierto cayeron por rebeldía 24,000. ¿Cuántos cayeron? 24,000. Pablo en sus primeras cartas que escribe a los Corintios dice que fueron 22,000. Aquí podemos ver un desfase en el cronista o el escritor. O sea, Pablo se peló en la información que dio. Ahora, aquí lo bueno del caso no es que si fueron 24,000 o 22,000, aquí lo importante es entender que por la rebeldía cayeron. Es lo que Pablo quiere transmitir, el pecado de rebeldía, que fueron 22,000. Uno se puede haber levantado, Pablo, te pelaste, fueron 24,000, no importa lo que cayeron, aquí lo importante es entender que la rebeldía tiene sus consecuencias. Pero se peló Pablo. Números 25:9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Y Pablo dice que fueron 22,000. Primera carta a Corintios, dice Pablo, en su capítulo 10, verso 8, dice Pablo, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, dice Pablo, que fueron 23,000. ¿Qué te parece? O sea que le restó 1,000, pero se peló. No importa lo que cayeron, lo que Pablo quiere transmitir es el sentido del por qué cayeron, pero se equivocó el cronista, que es lo que estamos estudiando. Por todos estos ejemplos que dimos, podemos ver la importancia de tomar en cuenta el cronista y su recopilación, porque se puede dar la posibilidad que sus registros no sean fidedignos con todo y que forman parte de un tipo de inspiración. En conclusión a esta regla de interpretación, pudimos descubrir que Jesús no operaba en la omnisciencia, que fue una falsa información que presentó el cronista, de lo que el emisor nunca quiso decir. Con esto que hemos analizado, pudimos notar la importancia que se tiene al descubrir el emisor y separarlo del cronista o recopilador.